Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí transmitiendo miércoles 12 de marzo. Ya estamos a 12 de marzo, miércoles 12 de marzo. Y estamos transmitiendo todos los miércoles a las 10 de la mañana esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso, ¿verdad? Familias de Carne y Hueso. Entonces, bendito Dios, ya estamos aquí una vez más. Voy a compartir nada más eh, voy a compartir eh, al grupo de la congregación para poder para empezar el tema. Eh, Denme un minuto, un minuto. Eh, ok. Mm, ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Eh, Como ustedes saben, estamos estudiando esta serie de Familias de Carne y Hueso. Es una serie que de verdad en lo personal para mí ha sido de mucha bendición y he aprendido mucho a través de esta serie. Y el miércoles pasado hablamos sobre el primer rey de Israel, un hombre con motivaciones incorrectas, y obviamente estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Decíamos que Saúl era un hombre lleno de temores que lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Saúl no fue obediente a las indicaciones de Dios. Recordemos que Saúl era un hombre engañador con sus palabras, siempre se justificaba y era muy hábil para maquillar sus intenciones. Fue movido por la envidia, consultó una adivina y al final de sus días pues se arrojó a su propia espada, ¿verdad? Se quitó la vida. Y decíamos que cuando Dios no es nuestra máxima motivación, actuamos como hombres y mujeres de doble ánimo, ¿verdad? Somos inconstantes en nuestros caminos, somos arrastrados de un lugar a otro como las olas del mar, así como dice Santiago. Un día amamos a Dios y otro día nos sentimos alejados de Dios. Un día amo a mi esposa, otro día me quiero divorciar, hoy quiero vivir muchos años, otro día me quiero morir. Un día todo bien en mi trabajo, al otro día quiero renunciar. Un día me quiero casar, otro día digo, ¿para qué me caso? Mejor así. Entonces quizás algunos, hoy emprendo algo, quizás mañana ya no quiero emprender otra cosa. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros actuamos con motivaciones que no van correctas conforme al orden de Dios, tendemos a ser personas de doble ánimo. Entonces, eso fue lo que hablamos el miércoles pasado. Pero el miércoles, el día de hoy, quiero hablarte de, de este segundo rey que tuvo Israel, ¿verdad? Y obviamente saben que me estoy refiriendo, bueno, los que leen la Biblia y saben un poco de esto, estoy refiriéndome al rey David. Y aquí surgiría una pregunta: ¿quién no ha escuchado sobre el rey David? ¿No? ¿Quién no ha escuchado sobre el rey David? Quizás inclusive algunos pueden decir, ah, sí, yo lo he escuchado en las mañanitas, ¿verdad? Ah, o yo vi una película sobre el rey David. Alguien puede decir o han interpretado que el rey David era una persona intrépida, inteligente, aventurero, guerrero. Pero también recordemos que quien no se ha inspirado, o los escritos de David han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. ¿Quién no se ha fortalecido con esas palabras del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O aquellas palabras del que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién no ha experimentado el perdón y la reconciliación con Dios al leer ese salmo de ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones? Entonces realmente son estos escritos, pues nos han inspirado, obviamente porque sabemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tantos otros escritos que nos han ayudado, los salmos, en estos momentos de angustia, de temor, de ansiedad, de tristeza, de enojo, de dolor por el pecado.
y es sobre el rey que hoy te quiero hablar. Te quiero hablar sobre el segundo rey de Israel, y es como hemos titulado este mensaje: un hombre conforme al corazón de Dios. Este es nuestro tema número 17. Ya llevamos 17 temas, o sea, ya vamos avanzados. Este es nuestro tema número 17 y es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que en esta mañana veamos la vida de David en dos secciones. No lo vamos a ver todo el día de hoy porque vamos a profundizar un poquito más allá. Entonces vamos a ver la vida de David en dos secciones. Hoy, el día de hoy vamos a ver la sección antes de ser rey y ya siendo rey, ¿verdad? Es esta sección que vamos a ver, antes de ser rey y ya siendo rey. Y la segunda sección, que sería primero Dios para el próximo miércoles, vamos a ver la vida de David como padre de familia, Entonces, yo quiero que vayamos al primer escenario en cuanto a este hombre conforme al corazón de Dios. El primer escenario que quiero que veamos en esta mañana es un hombre elegido por Dios y ungido por Samuel para ser rey. Repito, un hombre elegido por Dios, ungido por Samuel para ser rey, pero rechazado por su propia familia. Recordemos que Saúl había desechado la palabra de Dios, y Dios había desechado a Saúl como rey y le dijo que pondría a alguien mejor que él. Recordemos esas palabras que dijo Samuel. Y ese fue el último encuentro que tuvo Samuel con Saúl. Y dice la palabra de Dios que realmente Samuel apreciaba a Saúl. Realmente Samuel tenía un cariño hacia Saúl. Y dice la palabra de Dios que una vez que Samuel lleva este juicio de Dios a Saúl, dice la palabra de Dios que Samuel lloraba a Saúl. Fíjate el cariño que le tenía Samuel a Saúl. Dice que le lloraba a Saúl. Entonces, después de llorar tanto tiempo, llega un punto donde el Señor le dice: Samuel, basta. Fíjate cómo es Dios. Dejó que tuviera este tiempo de duelo, ¿no? O sea, que le llorara, que estuviera ahí. Pero no es para siempre, no podemos enfrascarnos ahí para siempre, no podemos estar ahí para siempre. Podemos llorar la pérdida de un ser querido, podemos a lo mejor llorar un divorcio, pero no puedes quedarte ahí para siempre. Y el Señor no está mal, el Señor te deja que vivas un duelo, pero el Señor llega a un punto donde te dice: ya, tranquilo, ya, basta, no puedes vivir ahí siempre. Entonces Dios le dice a Samuel: basta ya. Deja de llorar. Te voy a dar una orden y vas a ungir a aquel que va a ser el próximo rey de Israel. Y obviamente este próximo rey de Israel es de la casa de Isaí de Belén. Y le dice: ve a ofrecer un sacrificio y junta a él y a sus hijos y vas a ungir al que yo te diga. Fíjate cómo fue aquí Dios, ¿no? Ve a la casa de Isaí de Belén, junta a sus hijos y vas a ungir al que yo te diga. Y ahorita vamos a ver por qué el Señor fue muy claro en ese mandato: al que yo te diga, no al que tú veas, al que tú pienses o al que tú creas, sino al que yo te diga. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 6 al 7, dice: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjate que por eso Dios fue bien claro con Samuel, le dijo: al que yo te diga. ¿Por qué? Porque Samuel, al ver a Eliab, al hermano mayor, dijo: este es. Indudablemente este es al próximo que el Señor va a ungir, o el que el Señor quiere que sea rey. Pero la pregunta es aquí: ¿por qué Samuel pensaba que era Eliab? Porque Eliab tenía un parecido con Saúl. Eliab, si lees cómo era Eliab, era muy parecido a Saúl. Era atractivo, era alto, como lo era Saúl. Sobrepasaba, era una persona muy alta y era atractiva. Entonces dijo: no, pues este es. Entonces,
dice, este es el que va a ungir, este es por el que tanto he estado llorando, este se parece a Saúl y seguramente este es el que Dios tiene. Pero recordemos que Dios no va a usar las cosas iguales. Dios actúa de maneras diferentes y aparte de que Dios actúa de maneras diferentes, aquí se tumba ese argumento de las personas que dicen, tú vístete como quieras, tú compórtate como quieras, tú haz lo que quieras, al fin y al cabo lo que el Señor mira es el corazón. No. Este pasaje no nos está hablando ni de una vestimenta, ni este pasaje nos está hablando de un comportamiento. Este pasaje nos está hablando exclusivamente de que se dejó guiar por las apariencias Samuel cuando no era el que Dios tenía escogido, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 8, dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Hermanos, desde aquí podemos ver algo. Desde un principio, a David no se le había convocado. No se le había convocado a estar delante del profeta, cuando la instrucción fue muy clara y le dijo, trae a todos tus hijos. Pero David no fue convocado, que David era el menor, es el que cuidaba las ovejas. Quizás el papá dijo, pues este no cuenta, está muy pequeño, es un niño, él no sabe de estas cosas. Y no involucró a David, y yo creo que ese es uno de los errores que podemos tener como padres, creer que nuestros hijos no pueden aprender o que nuestros hijos aún no están preparados para las cosas de Dios porque están muy pequeños. Menospreciar a nuestros hijos por su edad y creer que en este momento la palabra de Dios no es para ellos es un grave error que cometen muchos padres y dicen, cuando sean más grandes ellos entenderán, o cuando sean más grandes ellos comprenderán. Sí, pero la palabra de Dios no tiene edad. No tiene edad. Entonces la Biblia nos manda a instruir a nuestros hijos desde pequeños. A David no se le consideró importante. Su propio padre ni siquiera, repito, se molestó a llamarlo. Quizás su padre presentó a los hijos de los cuales estaba más orgulloso, y quizás presentó a su primer hijo, al primogénito, al favorito. Mira, el grande, el guapo, el que se parece quizás a su padre, mira, es este. Pero menospreció a David. Y es ahí donde podemos ver cómo en las familias hay preferencia hacia los hijos. Y tengamos cuidado con esos, porque nadie estamos exentos de tener preferencia con los hijos. Tengamos cuidado, porque los hijos lo ven, los hijos lo captan, los hijos lo entienden, los hijos saben con quién eres más severo, saben con quién eres más tolerable, saben con quién muestras más, a quién haces más muestras de cariño. Los hijos lo ven. Analicémonos nada más nosotros y vayámonos a nuestra familia y veamos y digamos, ¿quién de los hijos era el más chiqueado? ¿Quién de los hijos era el más consentido? A lo mejor vas a decir yo, o a lo mejor vas a decir mis hermanos, mi hermana. Pero esto no es agradable a los ojos de Dios, ¿eh? El hecho de que haya pasado con estas personas no quiere decir que sea aprobado por Dios. Al contrario, es para que aprendamos de ello y tengamos cuidado de esto. Entonces Isaí muestra a sus hijos, pero el pequeño es menospreciado. Ni siquiera se toma la molestia de traerlo. Y realmente aquí podemos ver un rechazo hacia David. Algunos teólogos afirman, yo no soy de esa postura, no creo que sea esta postura, pero creo que es conveniente decirla. Algunos teólogos afirman que posiblemente Isaí no llevó a David porque realmente David era hijo de una ramera.
porque en uno de sus salmos David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces dicen, pues mira, ahí es donde dice, ¿no? Quise ser una ramera. Pero no hay suficiente argumento bíblico para poder inclinarnos a ello, y que es por ello que Isaí tenía cierto rechazo hacia él. Pero yo creo que es caer ahí más en una especulación que lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios no nos lo afirma, pues no podemos caer en ese punto, ¿no? Entonces, David realmente sufrió rechazo. Cuando un individuo es excluido en forma deliberada en una relación social o interacción social, es muy triste. Es muy triste cuando una persona recibe rechazo y es rechazada en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en casa, en la familia, inclusive en la congregación. Es muy triste. Yo recuerdo cuando íbamos a estudiar al Instituto Bíblico, como ustedes saben, yo me fui a estudiar con el hermano Juan, y cuando íbamos ahí con el hermano Juan, nuestro líder de jóvenes, recuerdo que estábamos ahí y yo estaba a un lado ahí, y le habló a Juan y le dijo, oye Juan, ven para acá. Y ya fue Juan, ¿no? ¿Qué pasó? Y le dice, pues mira, sé que se van a ir a estudiar al Instituto Bíblico, y pues lo que yo quiero decir es que yo por ti respondo. Yo por ti lo que sea, yo por ti, si me piden cartas o piden que yo diga algo de ti, yo voy a estar ahí, de ti sí. Y ya se me acerca Juan y me dice, oye, ¿viste lo que me dijo? Y yo, sí. Me dice, ¿a ti no te dijo eso? Le dije, no, pero no me interesa, sinceramente no me interesa, y no me preocupa. No me preocupa porque, pues yo sé que es el Señor el que me ha llamado. Y cuando ya estábamos en el instituto, nos enterábamos de ciertas cosas con algunos amigos y nos decían, ¿sabes lo que está diciendo el líder de jóvenes? Y nosotros, no, ¿qué dice? Que no les da mucho tiempo allá, que ni siquiera van a terminar, que él cree que en menos de 8 meses van a estar aquí, casi como profecía. Yo profetizo que en menos de 8 meses van a estar aquí y no van a terminar. Pero pues no, realmente terminamos el instituto, y realmente yo ahora a él no lo recomendaría. No lo recomendaría porque realmente ni siquiera se congrega y ni siquiera está en ningún lugar, y creo que abrió hasta su propia congregación. Entonces yo a él sí no lo recomendaría por el tipo de cristianismo que lleva. Pero bueno, entonces realmente cuando una persona sufre rechazo es doloroso, es muy doloroso. Entonces podemos ver aquí cómo Dios suele ocurrir, o Dios elige al candidato con menos posibilidades, y esto es lo grande de Dios. Por eso dice por eso dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo del 28 al 29. Primera de Corintios 1, 28 al 29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Algunos estudiosos dicen que David tenía aproximadamente como 15 años cuando fue Samuel a ungirlo. O sea, entonces no era alguien tan grande, vamos a llamarlo así, prácticamente era un adolescente. David, en el transcurso de su vida, fue un hombre que sufrió rechazo por su padre, sufrió rechazo por sus hermanos, sufrió rechazo por el rey Saúl, sufrió rechazo por su hijo Absalón, pero fue aprobado por Dios. Ve estas cosas, y a veces no son cosas que a la luz de la Biblia no nos enfocamos ahí, pero David por mucho tiempo sufrió rechazo, fue realmente alguien rechazado, repito, por sus padres, por sus hermanos, por el rey Saúl, aún por su propio hijo Absalón, pero fue aprobado por Dios, Entonces, un principio en esta mañana: no importa cuántas veces seas rechazado, dónde seas rechazado, si Dios te aprueba, es más que suficiente. Es más que suficiente. Entonces, aquí vamos a pasar al segundo escenario y vamos a ver a David luchando contra Goliat. ¿Quién de nosotros no conoce esta épica batalla, ¿no? De David luchando contra Goliat. Películas y esto y lo otro, aún personas que no leen la Biblia, que no conocen del Señor, saben quién fue Goliat y saben quién fue David y hablan de esa batalla. Cuando surgió esta batalla, otra vez los estudiosos dicen que aproximadamente David tenía entre 16 y 19 años, después de, ya habían pasado quizás de 1 a 4 años que
que Samuel lo había ungido. Y dicen que, ¿por qué creen esto? Que tenía entre 16 y 19 años, porque David no podía tener más de 20 años. Porque si David hubiese tenido más de 20 años, él ya debió haber estado enlistado en el ejército. Entonces no debería estar cuidando las ovejas de su padre, sino en el ejército. Porque en Números capítulo 1, versículo 3, dice así, Números 1:3, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Fíjate cuál había sido la instrucción de Dios. De 20 años para arriba esas personas se alistan en el ejército. Entonces, como todavía no estaba en el ejército y sus hermanos sí, por eso es que los teólogos dicen que posiblemente tenía entre 16 y 19 años. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra, y de igual manera lo hizo Saúl con su ejército, y estaban ahí ya para poder tener esta batalla. Pero es un hombre que sale a desafiar, ¿verdad? Y este hombre pues realmente no era alguien común, era un hombre diferente. Aparte de ser un paladín, tenía casi una estatura de 3 metros, o sea, realmente era alguien tremendamente grande, o sea, venía de los descendientes de Anac, gigantes, ¿verdad? Entonces era un hombre casi de 3 metros. De 3 metros, el gigante Goliat, dice la palabra de Dios que se burlaba diariamente de los ejércitos de Israel, desafiándolos por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Durante 40 días. Y ninguno de los soldados hebreos tuvo el valor de enfrentarse a Goliat frente a frente. Al contrario, tenían temor. Entonces, repito, por 40 días, ahí estuvo Goliat de mañana y tarde. ¿Quién? ¿Quién se avienta? ¿Quién es el bueno, no? Para enfrentarse conmigo. Y pues a lo mejor lo que el pueblo dentro de todo esperaba, quizás era que su rey se enfrentara y dijera, yo voy. Si nadie se enfrenta, alguien se tiene que aventar y yo tengo que ir. Pero recordemos que Saúl era un hombre con muchos temores y esta no iba a ser la excepción. No iba a ser la excepción. Entonces, cuando David cumple las instrucciones de llevar la comida a sus hermanos enlistados en el ejército de Israel, a su mismo tiempo va y ve a sus hermanos y va ahí al campo de batalla. Pero de pronto dice que cuando David llega ahí, comienza a escuchar los gritos amenazantes de aquel enorme filisteo que lanzaba contra Dios e Israel, porque recordemos que aún blasfemaba contra Dios este Goliat, ¿verdad? Entonces, y cómo las personas huían de la presencia de ese gigante. Mira, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 25... Vamos a leerlo al 29 en la versión lenguaje sencillo. Dice así, pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Qué palabras tan fuertes, ¿no? Que le devuelva la honra a Israel. Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? O sea, ¿ves cómo sus hermanos le tenían mala idea a David? ¿Cómo le tenían esta mala idea a David? A tal grado que le dijo, eres un mentiroso, tú nomás vienes por chismoso, tú nomás vienes a ver la batalla. Cuando él estaba obedeciendo a su padre y lo que estaba llevando era alimento. Otra vez aquí podemos ver nuevamente los hermanos de David rechazándolo y juzgando sus intenciones, menospreciándolo. ¿A qué vienes? ¿Verdad? ¿Dónde dejaste tus ovejitas? Vete a cuidar tus ovejas, aquí nos estorbas. Eres un mentiroso, eres un malvado, solo viniste a ver la batalla. Y dice la Biblia que, David no puede decir nada porque David, los hermanos todos lo tomaban a mal. Todos lo tomaban a mal. Digo, y gloria a Dios por el corazón de David, ¿verdad? Porque le responde le responde así como, pues, ¿qué hice? ¿A poco ahora no puedo ni hablar?
quizás me hubieran dicho eso a mí y yo le hubiera respondido a Goliat, pues, ¿qué? Tú todo grandote y todo collón, le tienes miedo a Goliat. ¿Qué me gritas a mí? A ver, ve, grítale al gigante, a ver si es cierto. Conmigo sí, gritón y todo, pero a ver, ve, ponte al gigante. Quizás hubiese sido mi respuesta, ¿no? Pero gloria a Dios por ese corazón de David, conforme al corazón de Dios. David pudo entender muy bien que la lucha no era contra su hermano. No se distraía en eso, él sabía que el enemigo no era su hermano, él sabía que el enemigo no estaba en su familia, su enemigo era alguien externo. Y esto me recuerda aquel versículo que dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Entonces, muchas veces nosotros nos distraemos o tomamos como enemigos al esposo, a la esposa, al hermano, al tío, pero debemos recordar que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Inclusive a veces en la congregación tenemos como enemigos a las mismas personas, pero no, debemos de recordar que el enemigo es alguien externo y que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, esos gritos desafiantes de este gigante encendieron la ira de David según esta ira de David, pero con esa ira, híjole, o sea, tremenda por realmente desafiar al pueblo de Dios, o sea, o por estar hablando del pueblo de Dios y deshonrando al pueblo de Dios y blasfemando contra Dios. Entonces es aquí donde sale esta ira de David y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese venga, grite, quite honra al pueblo de Dios y blasfeme contra Dios? Y es aquí donde creo que aplica perfectamente ese versículo de Efesios 4:26, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, realmente David estaba molesto, estaba airado. Y en esa molestia y en esa ira, repito otra vez, enfocada en Dios, en decir, ¿por qué la deshonra del pueblo? ¿Y por qué esa blasfemia contra Dios? David dice, yo lo voy a enfrentar. Yo lo voy a enfrentar. Ese jovencito menospreciado y desechado sería quien lo enfrentaría. Sería quien lo enfrentaría. Sería él quien saldría a enfrentar. Y fíjate, muchas veces cuando se predica este pasaje de David peleando contra Goliat, yo creo que se ha predicado y se le ha dado el punto de... Tú ve y lucha con tus gigantes, tú eres un David, tú puedes contra ellos, y agarra la lanza y agarra la piedra y clavas al enemigo en la frente, no tengas temor, y tú como David y lucha con el gigante, con todos los gigantes que tengas. Y yo creo que el enfoque no es ese, y lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar aquí. Lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar aquí es que tú y yo somos ese pueblo miedoso, escondido, y David es esa sombra de lo que había de venir, Cristo. David es él, la sombra de lo que había de venir. Tendría que venir alguien menospreciado y desechado a enfrentar el pecado, porque nosotros estábamos escondidos, huyendo. David dice, yo lo voy a enfrentar. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 37. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Y David le contestó, yo soy pastor de ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo lo persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con los filisteos, pues ha desafiado al ejército del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras del león y de los osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. Mira, y es aquí, quiero sacar un principio de aquí. Y es algo que hablaba con unos hermanos en la mañana y yo les decía, o veíamos, el ministerio, el tomar un ministerio, no es lo tomo porque voy a empezar a hacer las cosas. No es así. No es así. No es lo tomo porque voy a empezar a hacer las cosas. No, al contrario. Porque hago las cosas, tomo un ministerio.
porque hago las cosas. Y tristemente muchas personas esperan tomar un ministerio para comenzar a hacer las cosas. Pero no es así. Antes de David matar a un gigante, David ya luchaba con osos y con leones. David demostraba no ser un joven temeroso. Estar ahí. Enfrentarle y toparle y estar. Y estar ahí. Entonces, vamos a brincarnos al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en el bolso, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La habilidad de aquel joven, respaldada por el poder de Dios, fue ahí donde Dios realizó el milagro y les dio la victoria. David lanza la piedra, se la clava en la frente, Goliat cae. Pero ¿sabes qué? Voy a sacar otro principio de aquí. Cuando David ve que Goliat cae, no se luce, ni presume, ni dice: ahí está, ¿dónde está? ¿Sabes qué hace David? Corre, se pone sobre el filisteo, le quita su espada y le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque a lo mejor se hubiese podido levantar. Y muchas veces hay pecados en nuestra vida que los podemos lograr, pero no los cortamos de raíz. Y se vuelven a levantar. No los cortamos de raíz. Ya está bien, ya lo dejé. Ahora sí, ya lo dejé. 1 mes, 2 meses y se levanta. Porque no lo cortamos de raíz. No lo cortamos de raíz. Entonces, quiero pasar al tercer escenario. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Realmente David era un hombre que temía al Señor. Pero también podemos ver que ese temor reverente que David tenía hacia Dios, lo hacía vivir bajo sus lineamientos. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú y yo no tenemos temor al Señor, no hay ese temor al Señor, es muy difícil que vivamos bajo sus lineamientos. Porque no hay un temor de Dios. No hay un temor de Dios. David ofrecía lo mejor de sí mismo, una vida entregada a guardar los principios que enseñaban las leyes divinas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo del 24 al 25, dice: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces podemos ver cómo David tenía un temor reverente al Señor, aún en ofrecer sus sacrificios. Aún en ofrecer sus sacrificios, dice: no voy a ofrecer algo que no me cueste.
Y tristemente, ¿cuántas personas hoy no quieren un ministerio, quieren hacer algo en la iglesia, pero que no les cueste? Que no les cueste nada. Lo quieren todo a la fácil, todo a lo cómodo, que es lo más cómodo, que es lo más fácil, algo que no me quite tanto tiempo. Tristemente, una mentalidad de egipcio, ¿verdad? O sea, sí, pero con condiciones. David, recordemos que temía a Dios y trataba de hacer todo bajo sus mandatos. Bajo sus mandatos. Recordemos que le perdonó a la vida a Saúl, aunque Dios ya le había dicho que él iba a ser rey, y pudo haber dicho, pues le quito la vida a Saúl y ocupo el trono. No, o sea, le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones, y digo, híjole, o sea, eso era tener un temor reverente al Señor. Aunque Dios me dijo que yo voy a ocupar el lugar de él, pero no va a ser por mi mano, va a ser cuando el Señor lo quiera. Y ese temor lo llevó a generar una vida que inspira, una vida excelente. O sea, realmente era un hombre que temía al Señor. Pero no olvidemos que era un hombre. Un hombre. Al fin y al cabo era un hombre de carne y hueso. Por lo tanto, no tuvo una vida perfecta, y en un momento de debilidad era un hombre, él era maduro, ya siendo maduro, siendo un rey establecido, un gobernante exitoso, un hombre realizado, estando ahí, bajó la guardia. Y es donde debemos de tener cuidado. Repito, él ya siendo un hombre maduro, un rey ya establecido, un gobernante exitoso y un hombre realizado como padre de familia, bajó la guardia. Y es ahí donde nosotros leemos sobre la vida de David y parece que estamos leyendo un hombre desconocido. No es ese pastorcito de ovejas, no es ese hombre que enfrentó a Goliat, no es ese hombre que le perdonó la vida a Saúl, a su enemigo. Empezamos a leer la vida de David y parece que estamos leyendo un hombre totalmente desconocido. Ya era la segunda mitad de su reino. Dios ya había establecido su reino, y en el tiempo que él debía de salir a la guerra, movido por otra clase de impulsos, se quedó en su casa. Se quedó en su casa. El pecado de David, desde ahí, el pecado de David fue dejarse mover por sus propios instintos y no por lo que Dios le había dicho. Yo creo que cayó como en un pragmatismo. Esto me ha funcionado, esto tiene que ser así, olvidando la palabra de Dios. Y tengamos cuidado cuando todo esté bien en nuestra vida, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, la iglesia, la familia. Tengamos cuidado de no bajar la guardia, tengamos cuidado de no confiarnos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Recordemos que Milca fue su primera esposa. Y Milca amaba a David. Pero ¿sabes qué pasó con Milca? Milca nunca renunció a su familia. Amaba a David, pero tenía un apego a su familia. Su familia era primero, porque ella prefirió quedarse con su padre, quien la terminó dando a otro hombre. Pero tenía ese apego, primero mi familia. ¿Y cuántas mujeres no vemos así? O quizás cuántos varones no vemos así, que primero está su padre y su madre antes que su mujer y sus hijos. Cuidado con ello, cuidado con eso, porque eso no te va a llevar a algo bueno. La Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La segunda mujer de David fue Abigail, una mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, tenía entendimiento, era bonita, quizás no era tan bonita como Milca, o quizás no era tan bonita como Betsabé, pero tenía algo que esas dos mujeres no tenían, un buen entendimiento. La verdad, Abigail era una mujer excelente. Si David se hubiese quedado nada más con ella, la historia de David fuera otra. Analízalo de esta manera. Ella estuvo en la etapa más sombría en la vida del rey David. Inclusive,
Abigail estuvo en los momentos más extremos de David cuando estuvo en la cueva de Adulam. Cuando era perseguido por Saúl. Ahí estuvo en las buenas y en las malas. De verdad, Abigail era una excelente mujer. ¿Pero qué le ganó a David? La hermosura de otra mujer, llamada Betsabé. Segundo de Samuel, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 6, dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy hermosa. Fíjate por lo que se dejó guiar David, no por el entendimiento, no porque ya había oído hablar de ella, no por la sabiduría de ella, por su hermosura y pues obviamente por su aspecto físico. La vio desnuda. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. En otras palabras, David, aquella mujer ya tiene dueño. Aquella mujer pertenece a alguien. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. La decisión que tomó David parecía tan simple. Esa decisión de quedarse parecía tan simple. No voy a ir a la guerra. Yo sé que tengo que ir, pero no voy a ir. Aquí me voy a quedar, no voy a ir a la guerra. Repito, parecía una decisión tan simple. Se quedó en su casa cuando debería estar en la guerra. Segundo punto, se levantó de su cama. ¿Qué habla eso? Que estaba de ocioso. Cuidado cuando somos ociosos. Tercero, andaba paseando por el terrado del palacio real. Cuarto, vio que una mujer se estaba bañando y el pecado no era haberla visto nada más. Pudo haberla visto y decir: caray, voltearse y ya no verla más. El pecado fue cuando preguntó por ella y dijo: no está tan mal esta mujer. Preguntó por ella. Finalmente mandó a traerla, se acostó con ella sabiendo que era una mujer casada. David quiere encubrir su pecado. Y desde el vientre del niño que traía Betsabé, ve cómo los patrones se repiten. Yo te dije que David había sufrido rechazo. ¿Qué fue lo que recibió ese niño cuando se enteró David que estaba embarazada? Rechazo. Rechazo por parte del padre. ¿Ves? ¿Ves cómo terminamos repitiendo lo que más odiamos de nuestros padres? Las conductas, las exigencias, lo que hacían. Yo cuando sea grande no voy a ser como mi papá. Y las terminamos haciendo. Lo que tanto rechazaron a David, él terminó rechazando a esa criatura. Se lo quería enjaretar a Urías. Parece que estamos hablando de un hombre desconocido, no de un hombre conforme al corazón de Dios. Y conocemos la historia. Manda a traer Urías, le pregunta a Urías cómo está la guerra, cómo va todo, y le dice Urías: muy bien, todo bien, mi señor. La verdad, mis respetos para Urías. Urías era un hombre de Dios, un hombre que temía a Dios y un hombre que temía o reverenciaba a su rey. Muy bien, Urías, muchas gracias. Pues vete a tu casa, duerme con tu mujer y ya mañana te vuelvo a mandar a la guerra. ¿Y qué hace Urías? No se va. Se queda a la puerta del palacio y dice: ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo yo voy a ir con mi mujer? ¿Cómo voy a dormir ahí calientita en mi casa mientras el arca, Joab y todos están allá en la guerra? No. Cuando David se entera que no se va a dormir con Betsabé, lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar, le hace una comida, lo emborracha y le dice: ahora sí,
vete a tu casa, pero este no se va a su casa. Borracho, pero no tonto. Fíjate, lo llevó a emborrachar David. Lo llevó a pecar. Y este ahí borracho dice, ¿cómo pues? Y se queda con la guardia real. Y se lo hacen saber a David, no se ha ido. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14, dice, por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon a Urías al frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. El hombre que no quiso matar a Saúl, el hombre que en dos ocasiones tuvo a Saúl en su mano por no pecar contra Dios, parece que estamos leyendo un hombre desconocido. Parece que no estamos hablando de la misma persona. Ahora manda una carta a decir, maten a Urías. ¿Dónde está ese jovencito que fue traído a Samuel? ¿Dónde está ese joven que mató a Goliat? ¿Dónde está ese hombre, repito, que perdonó la vida a Saúl? ¿Dónde está ese hombre con ese temor reverente? Estamos leyendo de un hombre desconocido. Estamos leyendo de un hombre desconocido. David escribiendo la sentencia de muerte de Urías y entregándola en sus propias manos de la víctima. ¿Te imaginas la fidelidad que tenía Urías? ¿Te imaginas que si Urías hubiese sido chismoso y hubiera leído la carta y se enterara de que en su mano llevaba su propia muerte? Esas mismas manos que escribieron, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ahora escribían traición, engaño y sentencia de muerte a un hombre fiel e inocente. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el adulterio transforma. El adulterio transforma. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El adulterio puede llevarte al deseo de una mujer o inclusive de un hombre a tal grado de perder la cabeza y yo la voy a obtener cueste lo que cueste. Yo voy a estar con ella, voy a vivir con ella. No me importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que dejar. Y es ahí donde ves que personas dejan a sus hijos, su mujer, su casa por irse con alguien más. Así transforma el adulterio. Así transforma ese pecado. A tal grado de desconocernos. Y tu mujer, tus hijos, tus conocidos dicen, no te conocemos. Claro. El David victorioso, el hombre centrado y motivado por Dios, esa debe ser nuestra meta. Pero el hombre que vemos sentado en su trono escribiendo la sentencia de muerte, muchas veces es más nuestra realidad. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, ya no tienes marido. Ahora sí, mi amor, vente, mira, que se vean lo piadoso que es el rey, que se vea que el rey tiene misericordia de la esposa de su siervo. El rey va a ver por ella, el rey no la va a dejar desamparada. Véngaseme para acá. Eso no suena cuando los novios viven en fornicación y dicen, pues hay que casarnos para ya no estar fornicando. Pero no hay un arrepentimiento. Te estás casando para no fornicar, pero no hay un arrepentimiento. O
pues voy a dejar a mi mujer y dejo a mi mujer y hago bien las cosas con esta persona, o dejo a mi marido y hago bien las cosas con esta persona, pero no hay un arrepentimiento. Esto no debe servirnos para justificar nuestro pecado. Si David cayó, también nosotros podemos caer. Debemos tener cuidado. Deberíamos ver por dónde caminamos. Pero Dios no dejaría esto en lo oculto. Dios lo traería a la luz. Dios lo traería a la luz. Pero yo creo que este punto de que Dios lo traería a la luz, me gustaría, vamos a verlo, pero nada más como por encimita, porque prácticamente lo vamos a ver el próximo miércoles, a David como padre de familia. Pero aquí es donde encuentran esas palabras que yo creo que retumbaron por mucho tiempo en los oídos de David. Tú eres aquel hombre. La secuela de su pecado fueron terribles. Natán el profeta fue el medio por el que Dios dio a conocer su dictamen. Llega Natán el profeta y le dice David dice, ya no pasó nada, todo está tranquilo, nadie sabe nada, se ve que soy un rey piadoso, pero Dios manda a Natán el profeta. Y le dice, David, traigo un problemita y hay una situación ahí. A ver, dímela. Pues fíjate que había un hombre rico que tenía muchos corderitas. Y le llega alguien de visita. Y cuando llega de visita, él en lugar de matar a una de sus corderitas y dárselos a la persona que le llega de visita, va y le quita la única corderita que tenía una mujer, un hombre. Va y se la quita, lo mata y se lo da a su invitado, teniendo él muchas. Y dice la palabra la palabra de Dios que David se llena de furor al escuchar eso. Esa injusticia, como un hombre teniendo tantos corderitos llegan a visitarlo y en lugar de matarlo para dárselo, va y le quita el único que tenía. Vamos a leerlo, mira, dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5 al 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque eso decía la ley, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. Fíjate cómo le dice el Señor, a él tú lo mataste. No dice, mandaste matarlo, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Fíjate lo que el Señor le dice, y es aquí donde vemos el escenario, un escenario que apenas va a comenzar de verdadero dolor. Yo traeré mal sobre ti de tu misma casa, tus enemigos saldrán de tu misma casa. ¿Qué sentencia más terrible se puede recibir que este? David ahora tendría que cuidarse de los suyos. De los suyos, no de enemigos de fuera, de los de su misma casa.
Esta vez no es como la anterior, donde le entregaba una sentencia de muerte a sus víctimas. En esta ocasión veo al rey sentado en su trono, espantado, confrontado, cabizbajo, reflexivo. Frente a él está un profeta, un hombre de Dios, con una sentencia inmutable. Esto dijo el Señor y no se va a mover. El Señor te manda a decir esto y no va a cambiar de parecer. Esto va a pasar. Pero es aquí donde vemos el corazón de David. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. La gran diferencia entre Saúl y el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl hubiera dicho, si hubiera sido Saúl, quizás hubiera dicho: Dios, ¿para qué me quieres mandar tantas guerras? Yo necesitaba descansar, por eso me quedé. Yo me estaba bañando, pero la mujer me cerró el ojo, la mujer me chifló, la mujer me dijo, ella, esto. Eso hubiera dicho él. Joab, ¿para qué me hace caso? ¿Por qué no me advirtió? ¿Por qué no me dijo no lo hagas? Al fin y al cabo, yo me dejé llevar por lo que ellos me dijeron. Eso hubiese dicho Saúl. Siempre trataba de justificarse. Siempre trataba de culpar a los demás para él salir limpio. Pero ¿sabes qué es lo que hizo David? Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. En el versículo 13 del capítulo 12 del 2 de Samuel dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Yo pequé, yo no voy a culpar a nadie. Yo pequé. Y Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado. No morirás. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tristeza, según Dios, llegó al corazón del rey. Esta tristeza que lo llevó al arrepentimiento y al reconocimiento que había pecado contra Dios, contra su siervo Urías, porque la tristeza de Dios, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida. Yo no veo a un David justificando su pecado. No lo veo. Al contrario, reconoce su pecado. ¿Y cuántas veces no vivimos, hermanos, justificando nuestro pecado y no siendo como David, nada más reconociéndolo? Justificamos: es que mi mujer, es que mis hijos, es que el pastor, es que la iglesia, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro, es que por eso yo soy así. No. Eres un Saúl, buscando justificar todo, buscando justificar todas tus conductas, todos tus actos, culpando a los demás, para al final tú salir limpio. Si decimos tener un corazón como el de Dios, conforme al corazón de Dios, reconozcamos cuando hemos pecado, reconozcamos cuando hemos fallado, y no tratemos de culpar a los demás. Fíjate, una de las cosas, estaría bueno dar un mensaje un día así, ¿no? ¿Tienes un corazón como el de Saúl o como el de David? Muchas veces somos como un Saúl, no queriendo reconocer nuestro pecado, y en lugar de ir hacia Dios y reconocer nuestro pecado y pedirle perdón, vamos hacia otras personas a contarles las cosas de nuestro modo para nosotros poder salir justificados. Escuchar de esas personas: no, tienes razón, hermano, tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, sí, yo creo que él falló, yo creo que él te dijo. Y cuando escuchamos eso, vamos a buscar nuestro propio sacerdote que nos diga que no estamos tan mal, en lugar de ir a Dios. Yo no veo aquí a David justificando su pecado, al contrario, yo veo a David diciendo: he pecado contra Dios, he fallado contra Dios. Y con esto quiero terminar en esta mañana. No importa el pecado que hayas cometido, no importa. En Cristo Jesús hay perdón por tus pecados, pero reconócelo. Deja de culpar a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, al pastor, la iglesia, el trabajo. Reconócelo, eres tú. Eres tú que por negligencia, eres tú que por pereza, eres tú que por ocioso, eres tú que por apatía, eres tú que por andar de lascivioso, eres tú. Reconócelo.
Reconoce tu pecado. Y en Cristo Jesús hay perdón. Ven a la cruz. Sé como David, no seas como Saúl. Ven y sé un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Llora por tu pecado y obtén su perdón. Por eso dice, bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir esto? Los que lloran su pecado, los que se lamentan por su pecado, ellos recibirán consolación. ¿Te imaginas el gran encuentro de David y Urías en el cielo? ¿Te imaginas ese encuentro? No va a haber pleitos entre ellos, ni ¿qué haces aquí? Me sorprendí. Que los dos van a entender y van a comprender que la gloria de Dios es tan majestuosa y que los dos eran dignos de muerte, pero que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Hermanos, hasta aquí terminamos nuestro tema, esta primera parte de David. El segundo miércoles vamos a ver una segunda etapa, lo vamos a ver como padre de familia. Espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Seamos conforme al corazón de Dios, hermanos. Les recuerdo que estamos todos los miércoles, ahorita a las 10 de la mañana, transmitiendo esta serie en vivo a las 10 de la mañana. Los miércoles estamos 7:30 de la noche estudiando Apocalipsis en la congregación, 7:30. Apocalipsis, una carta esperanzadora o llena de esperanza. Y los domingos ya retomamos nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Estamos viendo los mandamientos de Dios. Vamos a iniciar con el tercer mandamiento y estamos a las 9:30 de la mañana y a las 8:45 de la mañana nos juntamos a orar. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por seguirnos y estamos en contacto. Dios me les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bye.